Reflexión del Evangelio. 22º domingo del tiempo ordinario. Primero escucharemos el Evangelio de la Santa Misa de hoy y luego la reflexión correspondiente. Del Santo Evangelio según San Lucas. En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oposición entre la soberbia y la humildad es uno de los temas que constituyen el centro de la predicación de Jesucristo. La frase que acabamos de citar es tan importante que el Evangelio de San Lucas la repite otra vez en el capítulo 18. Pero no se trata solo de una teoría. Jesús mismo, como siempre de forma insuperable, nos da el ejemplo de ser humilde. San Pablo en su himno de la carta a los Filipenses describe el camino de la humillación y de la exaltación del Señor diciendo que el Hijo de Dios no quiso presumir de su divinidad, sino que se despojó de ella tomando la condición de esclavo, se humilló como nadie, porque de Creador omnipotente de todo el universo se rebajó a la condición de la criatura. Y aún más, nuestro Señor se entregó a la muerte más ignominiosa y cruel, la crucifixión, como un delincuente. Por eso Dios lo exaltó y lo puso por encima de todo lo creado. También la Virgen María nos da excelente ejemplo de la humildad. En el momento de la Anunciación, renuncia a sus propios proyectos y se declara la esclava del Señor. Cuando visita a su prima Isabel, María reconoce que Dios ha mirado la humildad de su esclava y le alaba porque, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Pero ¿qué es la humildad? ¿Cómo entenderla? Puede ayudarnos a responder a estas preguntas La nube del no saber, una obra medieval, anónima que durante muchos siglos fue y es un libro de referencia en cuanto a la vida espiritual y mística. El autor de esta obra escribe de esta manera sobre la humildad: un hombre es humilde cuando permanece en la verdad con un conocimiento y apreciación de sí mismo tal cual es. Y de hecho, cualquiera que se vea y experimente tal como real y verdaderamente es, no tendrá dificultad alguna en ser humilde, pues dos cosas le aparecerán muy claras. En primer lugar, verá claramente la degradación, miseria y flaqueza de la condición humana, fruto del pecado original. De estos efectos del pecado original el hombre nunca se verá totalmente libre en esta vida, por santo que llegue a ser. En segundo lugar, tendrá que reconocer la bondad trascendente de Dios tal como es en sí mismo y en su rebosante y superabundante amor hacia el hombre. Ante tan gran bondad y amor la naturaleza tiembla, los sabios tartamudean como locos y los ángeles y santos quedan cegados por su gloria. Santa Teresa de Ávila resume este texto en una frase que escribe en las moradas: Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. Reconociendo la verdad sobre mí mismo y sobre Dios, me doy cuenta del abismo que hay entre mi pequeñez y la grandeza de Dios, y esto debería ser la primera causa de la humildad. En el Evangelio de este domingo Jesús nos enseña que humildad es cosa de cada día.
Se puede practicar incluso sentándose en la mesa con los amigos. En la humildad no se trata de grandes hazañas, sino de una actitud que de un lado queda imperceptible para los demás, pero al mismo tiempo hace que todos alrededor se sientan bien y en paz, como dice Santa Teresa de Ávila. La humildad no inquieta, ni desasosiega, ni alborota el alma, por grande que sea, sino viene con paz y regalo y sosiego. Dentro de cada uno de nosotros hay una permanente tensión entre la soberbia y la humildad. ¿Cuál de ellas se manifiesta más veces en mis actitudes? Te pagarán en la resurrección de los justos. En la primera parte del Evangelio de este domingo, Jesús se dirige a los convidados al banquete, pero en la segunda, instruye al que invita a su casa. Le dice que no debería invitar a los amigos, familiares, gente importante, sino a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Nos puede extrañar un poco esta advertencia. Parece que el argumento que mueve al Señor para decir esto consiste en que unos pueden devolver la invitación y otros no, y de esta forma el que invita o recibiría la paga o se quedaría sin ella aquí en la tierra y la recibiría al final de los tiempos. Jesús con este ejemplo intenta cambiar nuestro modo de pensar. Nosotros cuando hacemos cosas para los demás de forma natural esperamos una satisfacción inmediata, esperamos ser de alguna manera recompensados, aplaudidos, reconocidos por el bien que hacemos. Mientras tanto el Evangelio de este domingo va más allá de esta inmediatez superficial y quiere ahondar en nuestro interior. Nos pregunta por nuestras motivaciones más profundas. ¿Qué es lo que realmente nos mueve para hacer las cosas? La necesidad interior de recibir una gratificación, que al fin y al cabo no es más que un egoísmo escondido, o el amor incondicional que mira el bien de los demás y no el mío. En realidad, no es importante a quien invito al banquete o para quien hago las cosas, sino que fuerzas interiores me están moviendo. Hay muchas formas de egoísmo y soberbia, muy sutiles, que se esconden bajo la excusa del altruismo, generosidad, entrega. Cuando María ungía los pies de Jesús en Betania con perfume de nardo, muy caro, Judas la criticó, diciendo que este dinero se podía dar a los pobres. Uno podría decir, pues tiene razón. Pero San Juan añade, esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. El Evangelio de este domingo nos invita a purificar nuestras intenciones, a aprender a hacer las cosas por el amor, que no busca su propio interés, que ama y actúa porque sí, sin condiciones previas, de la misma forma como Dios nos ama a nosotros. ¿Cuándo estoy haciendo cualquier obra buena, qué es lo que realmente me mueve por dentro? Soy consciente de mis motivaciones, que a simple vista no se detecta, porque están escondidas. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen! Dios los bendiga.